Errores por los que te pueden negar la entrada a Estados Unidos. El día de hoy les quiero hablar de errores muy básicos por los que les pueden negar la entrada a Estados Unidos y se los voy a explicar de una manera muy, muy sencilla. Cuando uno presenta un documento, está en el puerto de entrada a Estados Unidos, ya sea por tierra, por aire, y un oficial migratorio les dice, bueno, la pregunta que siempre hacen, ¿a qué viene?, que se traduce siempre a cuál es tu intención, uno presenta un documento, ¿no?, que es la famosa visa. Esta visa va a determinar realmente cuál es tu intención. Si tu intención es venir de vacaciones, pues vas a presentar una visa de turista. Si tu intención es venir a estudiar, pues una visa de estudiante. Si es venir a trabajar, una visa de trabajo y así. Entonces, tiene que hacer match con el documento. Tu intención tiene que hacer match con este documento. Y los errores que estamos viendo es que cuando te hacen la pregunta, tú dices algo completamente fuera de lo que tu documento te permite. Para esto, invité el día de hoy a Caterine Pineda. Kate, muchas gracias por venir, estar aquí en este podcast. Y ella es parte del equipo de Barba y Negol. Es abogada en Colombia y nos ayuda con todos los trámites migratorios pues para todos nuestros clientes. Y obviamente tiene muchísima expertise en este tipo de trámites. Entonces, cuéntame, más o menos, ¿qué es lo que tú has visto por nuestros clientes, que es lo más común, estos errores tan básicos que dices, ay, señor, ¿por qué dijo eso? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, lo que siempre se ve es cuando hablan de más. Por lo general, eso es como el error que tienen los clientes por lo general porque les van a hacer una pregunta y responden otra. Entonces, eso de entrada es lo que les molesta a los oficiales. Pero, ¿sabes qué? También creo que creo que yo había tenido ya esta conversación con alguien más, no me acuerdo con quién, pero de entrada cuando tú te presentas con un oficial migratorio, ya es un tema bien psicológico, ¿no? Sí, es un se tema, siente nervioso. Sí, o sea, digo, yo sigo yendo a México y a mi regreso me pongo nerviosa. Es verdad. ¿No? Es verdad, Entonces, creo que también este estrés que se ve en toda la gente que pasa por migración es bien psicológico. Yo me acuerdo que desde chiquita yo entraba con mis papás, siempre veníamos como de vacaciones, shopping, lo que sea, y mi mamá era así de, y no digas nada, y te callas, y si te preguntan no sé qué. O sea, entonces desde ahí yo tengo la verdad, o sea, era un miedo de decir, híjole, vamos a ir con no sé quién, ¿no? ¿Quién sabe qué nos va a hacer? Porque pues no puedo decir nada. Entonces creo que también es súper psicológico el no estar como preparados y por el mismo estrés empezar a hablar de más y ahí es cuando sueltan absolutamente todo. Sí, es verdad. Y a veces pues que no llevan la documentación en el puerto de entrada. Entonces puede ser que están con un niño y no llevan la documentación del niño. Van a trabajar y no traen los documentos de la empresa. O tienen visa de estudiante y no tienen los documentos del sponsor, el I-20, el SEVIS, todos los documentos que se piden. Entonces ahí entra otra vez el problema para no dejarlo entrar y es que pasa después al famoso cuarto, ¿no? Al famoso cuarto, sí. Y también una de las cosas que le decimos mucho a los clientes cuando tienen, por ejemplo, entrevistas o alguna cita consular es no hablen de más y muy conciso, porque el oficial siempre te pregunta, en su mayoría te pregunta cosas a lo mejor con respuesta sí o no, o a lo mejor fechas, o a lo mejor ubicación, o a lo mejor dirección, o no, como muy concisas, pero a nosotros nos encanta dar toda la historia atrás de la pregunta y lo que le decimos mucho a los clientes del despacho es, si te preguntan ¿de qué color es el cielo es azul. No es, es que en la mañana es rojito y después se vuelve verde y después en la noche pues si llueve tal color. Y no, o sea, hay que ser súper concisos y llevar todos los documentos. Y yo entiendo que es un estrés, ¿no? Ir enfrente de un oficial migratorio,
pero pues si uno no está cometiendo ningún crimen, ¿no? Pasar migración no es ningún crimen realmente. Si tenemos todos los documentos, si tenemos la intención que hace match con ese documento, pues deberíamos pues de sentirnos mucho más seguros, ¿no? Y también, muy importante, pues informarnos de qué es lo que nuestra visa o hasta qué alcance tenemos actividades con esa visa en específico, ¿no? Tal cual, por ejemplo, si van a ir a un seminario, tienen que ser claros y enfáticos en que no van a dar el discurso o no son los que van a presentar el seminario, sino que van a asistir. A veces es el juego de las palabras para que no lleve a confusión, porque a veces pues dicen, sí, voy a dictar una conferencia, pero pues obviamente para una visa B1 o B2 no aplica. O en caso de un periodista, por ejemplo, que si va a asistir a un evento deportivo, debe tener un tipo de visa para ese evento, más no de turismo como tal, porque va a ir a trabajar. Exactamente. Y también hay muchos de mis consultas que veo es, no, pues entonces ya venimos a Estados Unidos, nos dan permiso por 6 meses y ya podemos establecernos aquí porque son los 6 meses y a lo mejor nos vamos de regreso. En el caso de México, yo sé que Colombia es más complicado, pero en el caso de México nos vamos una semana, un día, un fin de semana, lo que sea de regreso y renovamos nuestro permiso y así vivimos. Y no, o sea, la visa de turista no te da esa intención de residir en Estados Unidos, no se puede, ¿no? Tampoco se puede meter a los niños a la escuela. Exacto, tienen la creencia de que les van a dar un tiempo de permanencia de 6 meses, pero para los oficiales nunca va a ser bien visto que el turismo se extienda a 3, 4 meses. Entonces es cuando luego llegan las sorpresas, que por correo o luego cuando vuelvan a entrar, su visa ha sido cancelada y ha sido revocada. Exactamente. O también he escuchado yo clientes que dicen, no, es que me dieron mi visa por 10 años y me puedo quedar 10 años. Y yo, no, señor, no se puede quedar 10 años. O sea, les dan un permiso. También esa es otra cosa que hay que a lo mejor enfatizar un poco. La visa es un documento, el permiso I-94 es otro. Y las fechas no van a coincidir. Por ejemplo, en la visa de turista te la dan por 10 años, pero los permisos son 6 meses. Hasta 6 meses. Y lo pueden dar por menos tiempo. El oficial tiene toda la facultad de, Toda. ¿qué vas a hacer? No, vengo al seminario. Ah, bueno, entonces te vas a quedar solo 5 días y tienen que estar revisando eso para no darle un mal uso. Exactamente, sí. Sí, eso pasa. Y después, también muy importante, como les dije al principio, la clasificación de la visa, que es cuáles son las actividades que te pueden, que se pueden desempeñar de acuerdo al documento. Y hay un principio, en leyes, corrígeme si estoy mal, que es el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, la clasificación más básica sería turismo. Después vayamos a estudiantes, después trabajo y después residencia. Entonces les voy a poner el ejemplo a lo mejor de nuestros inversionistas. Los inversionistas pueden aquí estar trabajando, ¿no? Para la empresa. El cónyuge del inversionista puede trabajar también para no nada más la empresa donde invirtieron, sino donde ellos quieran. Y a lo mejor también quieren estudiar. También se puede, porque están en esta, si lo vemos así, tercera clasificación, se puede decir, sí, yo estoy aquí en la escuela, a lo mejor tengo esta visa de inversión, pero pues estoy estudiando mientras y no hay ningún problema. Pero si tengo una visa de estudiante y digo, ay, no, sí, es que yo estoy trabajando acá, pues no. También pasa mucho eso, que piensan que con visa de estudiante pueden trabajar. O piensan que si están ya en una universidad o en un instituto, si dejan de cancelarlo, dejan pagarlo, la visa va a seguir extendida, pero no. Las universidades y las escuelas lo reportan. Lo reportan, sí. La no asistencia. La o no el no pago. O el no pago, o creo que también hay nosotros nos centramos mucho en la visa de estudiantes porque realmente las universidades son las que procesan todas estas visas y dan un muy buen servicio, pero muchas veces necesitas un sello de la universidad para poder salir y para volver a entrar y bueno, es un rollo. Si no tienes realmente pues noción de toda la documentación que necesitas, pues se puede volver súper complicado el regresar. Es cierto, y más que piensan que ya con ese tipo de visa o ya estando dentro de Estados Unidos van a poder trabajar y van a poder registrarse y van a poder recibir ingresos y luego es cuando viene el oficial y se va a dar cuenta o cuando vayan a renovar o cuando le reporten los impuestos o bajo algunas circunstancias se van a dar cuenta. ¿Sabes cuál creo que es el tema más delicado o uno de los temas más delicados?
es estas personas que meten a sus niños a la escuela. También pasa mucho. Porque no se puede meter a un niño a la escuela cuando tú tienes una visa de turista. El niño no puede estudiar. Y a mí, cuando yo estoy en consulta y me platican esto y me dicen, pues es que Chuchita Pérez o mi vecina o mi amigo, porque ahí se basan en todo el conocimiento que tienen de derecho migratorio, en el vecino, y me dicen, no, pues es que ellos metieron a su hija a la escuela y no pasó nada. Y yo, es que tienes que tener cuidado porque no nada más eres, cuando tú tienes hijos, no nada más eres tú. Tienes que cuidarle la visa también a tus hijos y no estar haciendo este tipo de errores por mala información. Porque después lo que sucede, que sí lo he visto, es, ok, entran tú, tus hijos o tu hija o tu hijo, lo que sea. Y el oficial migratorio en el puerto de entrada se puede perfectamente voltear y preguntarle algo en inglés a tu hijo. Sí, Y de ahí, claro, y de ahí dice, ay, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te llamas? Ay, ¿en qué grado vas? ¿En qué escuela? Pum, olvídalo, ya. Sí. Ya la perdieron. Ya perdieron su visa de turista, tú, tu familia, tus hijos, ya se acabó. Entonces, no lo ven así, creen que es muy fácil, que nadie se va a dar cuenta y realmente cuando estamos pasando por un puerto de entrada, te pueden preguntar absolutamente todo. Y a cualquiera. Y a cualquiera. Además que puede permitirle a unos la entrada y a otros no. Puede pasar. Sí. Así como cuando puede otorgar la visa a unos y a otros no. Sean de un mismo grupo familiar. Exactamente, que sí pasa la mamá, pero no pasa el papá. El papá la regó y dijo algo y entonces el papá vieron que no y sí, no, totalmente. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado e informarse muy, muy bien de, otra vez, cuáles son las actividades que uno puede llegar a hacer con ese tipo de documento. Exacto, y hay que llevarlas, hay que tener esa documentación en el puerto de entrada y tener mucho cuidado además con las conversaciones, lo que tengamos en el celular o en el computador. Esa es otra, porque sí, un oficial migratorio puede revisar tu celular. Tiene el derecho. Pueden revisar tu correo electrónico, pueden revisar tus mensajes de texto, tu WhatsApp. De hecho, hemos tenido clientes que llegan al puerto de entrada y dicen, no, yo vengo a visitar o lo que sea, realmente se quieren quedar o se quieren casar y los mandan entonces a segunda inspección y en segunda inspección le dicen, a ver, ¿con quién has hablado recientemente? Y así en primera plana. Ay, pues Las gracias cartas por de mi despedida. sí, gracias por mi despedida ya que me voy a ir a vivir a Chicago y o Eso sea, pasa. no, pero bueno, hay pues gente que cree que no pueden llegar, un oficial migratorio no tiene a lo mejor esa autoridad o ese poder, pero no, sí, nos pueden abrir la computadora, la laptop, el celular, todo, o sea, van a hacer realmente todas sus preguntas, toda la investigación para llegar a, ok, ¿cuál es tu intención? Y si no, y si tienen pruebas de que no, esa no va a ser tu intención, porque aquí hay un mensaje de texto que la despedida y te vas a ir a vivir a Chicago, pues entonces, no puedes entrar y adiós. Sí, así pasa. O que está la propuesta de trabajo y están las horas y cuánto van a pagarle y van a entrar con una visa de turista. Sí, sí, también. Sí, eso O que también llevan pasa. todos los documentos, también esa es otra, que llevan todos los documentos originales. O sea, el acta de matrimonio, el acta de nacimiento, el no sé qué, y cuando los revisan, oye, señor o señora, ¿por qué trae todos los documentos originales aquí? ¿O qué es lo que va a hacer aquí? Y entonces ahí ya fatal también. Hay que tener mucho. O el número de maletas, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero el número de maletas También influyen. también influye. O sea, tómenlo como cuando uno quiere realmente migrar a Estados Unidos, hay que hacer una buena estrategia y asesorarse desde el principio, ¿ok? Porque ustedes creen, no, nada más déjame llegar a Estados Unidos, ya que estoy en Estados Unidos voy a contactar al oficial migratorio y no. Y ahí pasa. O, por ejemplo, en estos días había llamado a una señora que entró con una visa de prometida, vino y se casó en Nueva York y se devolvió a Colombia. Le dije, ¿por qué hizo eso? Me dijo, no, por desinformación, no sabía que no podía salir del país. Entonces pasa cuando hacen el trámite solas y no conocen de las leyes o de los procedimientos. Exactamente. De hecho, tuve yo una consulta el día de ayer y fue, estamos ahorita grabando en Austin, entonces este cliente, potential client, está en Austin, hicieron todo el trámite de residencia, se casaron y todo. El único documento, formato que no metieron es el documento de viaje. Y tuvieron entonces una boda, un evento
fuera de Estados Unidos, a su regreso, ellos ya tenían todo. Ya les iban a aprobar, yo creo, ya lleva más o menos 10 meses el trámite, ya les iban a aprobar todo y no tuvieron el documento de viaje, regresaron, no sabían que no podían salir, No, pues. ya tenían seguro social, ya tenían autorización de empleo, ya tenían todo y ya, no la dejaron entrar. Por no esperar. Y lo peor fue que ella presentó su visa de turista. Terrible. Imagínate. No, y es por desinformación también. Otro error gravísimo, gravísimo. Y O sea, aún así, que por ejemplo, ¿te acuerdas? Un cliente que salió y llegó un correo al despacho diciendo, por favor notifique si el señor X estuvo en el vuelo AK 2030 el día tal, con destino a tal, sí, porque pues con eso se le cayó el proceso. sí, es correcto. Sí, ya estaba aquí, viaja y le tuvimos que decir, perdón, pero salió del país, abandonó el trámite, ya no va a poder reingresar, tiene que hacer el trámite fuera de Estados Unidos. Inmigración sabía todo, número de vuelo, casi hora en el asiento A2, Sí. o sea, impresionante. Es sorprendente. Sí, impresionante. Pero sí, pues hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Y que si están en un proceso migratorio, que obviamente contacten a los expertos y obviamente hay que saberse informar y hay que conocer qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Porque Sí. hay veces que piensan que por lo que ven en redes o en grupos, saben más que el abogado. O lo que les dijo el vecino, o el amigo que tramitó con estas historias también que ya lo había dicho, pero historias de color de rosa, de cuento de hadas, que me dicen, no, pues es que yo tramité esta visa y la dejaron pasar en un día y a los 2 días ya era residente y... O el que wow. tramitó una visa de interés nacional con solo $150. Imagínate, casos excepcionales. ¿Qué? No. Sí. Hay gente que... Sí, que y es tampoco hay teléfono que creer. descompuesto. Sí. Teléfono descompuesto totalmente. Y cuando ya se les explica, dicen, ok. Es que Pero no sabían. sí, es que no sabía, es que no pensé, es que esto, es que aquello, es que dije o contesté mal la pregunta o no. Entonces siempre hay que informarse. Hay que informarse y hay que saber que aún así hay como una trazabilidad. Por ejemplo, si por alguna circunstancia mintieron en su formulario de visa de turismo y su familiar que está acá sin estatus les compró el pasaje, puede ser y puede pasar que luego les llegue un correo de parte de la embajada que les diga su visa ha sido revocada. O número 2, que oficiales de inmigración no lo dejen abordar. O número 3, que no lo dejen entrar ya dentro de Estados, cuando ya pisen suelo americano. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Pasa mucho. Entonces, aunque sean cositas como muy sencillas que dices, mi boleto de avión, ¿por qué? ¿O dónde me voy a quedar? No me importa, no lo voy a... Cosas así, no, hay que informarse muy bien. Aunque tengan la más mínima pregunta, realmente pregunten con el profesional adecuado. No en un grupo de Facebook, por favor, o Instagram, o no sé dónde se estén preguntando, pero hay unas cosas que salen que digo, wow. O sea, sí, mucho apoyo, lo que quieras, pero realmente el abogado migratorio, el despacho aquí, ¿no? Es la gente que esté informada y que te puede orientar. Y que un proceso varía de otro, ¿no? En los tiempos, en las circunstancias, en el caso. Claro, sí. Bueno, muchas gracias, Caterine, Sí, por estar mucho aquí. gusto. Mi primera invitada. Entonces, pues nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias.